¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por conectarse a este webinar del ciclo de conferencias de Action Coach, enfocándose en la oportunidad. Soy el coach René Padilla. Hoy les voy a hablar de un aspecto muy importante, el mindset del éxito. Un poquito acerca de mí. Soy Action Coach desde hace 5 años. Después de una exitosa carrera empresarial y corporativa, decidí dedicarme de la mano de Action Coach a aprovechar mi experiencia, a apoyar a dueños de negocio como ustedes, a desarrollar y crecer sus negocios y crecer como empresarios. Me inspiró en Action Coach la visión de abundancia mundial mediante la reeducación en los negocios y un sistema aprobado por más de 25 años en más de 80 países para desarrollar negocios y ayudar a los empresarios a crecer y realmente ocupar su rol de dueños. Y aquí estamos hablando mucho del tema de la mentalidad, ¿no? Aquí es donde empieza todo, el enfoque del dueño y su mentalidad en momentos de incertidumbre. Vamos a empezar con una pequeña pregunta de sondeo que ahorita les va a poner Edith en el webinar para que por favor nos contesten. ¿Qué tanto ha afectado la pandemia en los resultados de tu negocio? Por favor, seleccionen una de las 4 opciones que tienen ahí. ¿No te ha afectado nada? 25%, 50% o prácticamente el 100%. Nos referimos a ventas, utilidades, la operación normal del negocio. Estamos dando aquí unos segundos para que contesten y poder ver el resultado de este sondeo. Y bien, pues ya tenemos los resultados y se inclinan entre el 50 y el 25%. Okay. Entonces, pues esto perdón. Vamos a apagar un rato la cámara. Y pues definitivamente estamos siendo o hemos sido sacudidos en todo el ámbito empresarial y esto es prácticamente a nivel mundial por esta pandemia, ¿no? Y les voy a hablar de algunos conceptos de lo importante que es nuestra mentalidad y cómo trabajar en ella para poder afrontar estos retos. Primero vamos a hablar de la fórmula del éxito de Action Coach. La definimos así: ser por hacer igual a tener. ¿Ok? Siendo el tener los resultados obtenidos, lo que estamos buscando, hacer nuestras acciones y estrategias, pero tenemos la parte del ser que tiene que ver con
lo que somos, nuestros pensamientos, nuestra identidad. Ahorita vamos a ahondar un poquito más de ello. Hacer acciones, tener resultados. ¿Okay? Entonces, en un primer nivel de evolución y de aprendizaje, si yo no estoy obteniendo los resultados que busco, pues tengo que hacer cosas diferentes, ¿no? Lo que decía Einstein, le atribuyen esta frase, que la definición de locura es pretender resultados diferentes haciendo lo mismo. Pero en algún momento, este primer nivel de aprendizaje no nos es suficiente. Tenemos que trabajar a nivel del ser. Tenemos que hacernos conscientes de nuestras creencias, la identidad, cómo respondemos al medio ambiente para poder generar un cambio verdadero. Una crisis como esta o cualquier crisis nos obligan a replantearnos muchas cosas y a entrar en este nivel del ser para trabajar en él. La base y la esencia del coaching. Vamos a hablar de este concepto muy importante. Habla que tenemos dos tipos de mentalidades, ¿no? Mostramos dos tipos de mentalidades. Puede ser una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. Y esto define totalmente el tipo de decisiones, de acciones, de comportamientos y obviamente de resultados que pueda yo tener. ¿Cómo las identificamos? Una mentalidad fija o un mindset fijo normalmente se identifica por este tipo de creencias donde yo pienso que el fracaso es el límite de mis habilidades. Es una mentalidad donde yo no pienso que puedo evolucionar, que puedo crecer. Y a nivel consciente puedo no estar muy claro de eso, pero en el subconsciente, que ahorita vamos a platicar un poquito de ello, es que quien realmente define mis acciones, mis comportamientos y mis resultados. Cuando tengo mentalidad fija o exhibo una mentalidad fija, es el mito del talento, ¿no? Creo que definitivamente soy bueno en algo o no lo soy. Entonces, no tiene caso aprender, esforzarme, buscar nuevas estrategias, procesos de aprendizaje, porque pues yo no sirvo para esto, lo definen mis genes, así era mi papá, mi abuelito y todos esos cuentos que me cuento, ¿no? A las personas con mentalidad fija o cuando están exhibiendo una mentalidad fija, no les gustan que los desafíen, ven los retos y los desafíos como una amenaza. Eh, no manejan positivamente las emociones como la frustración y a la primer indicio de frustración pues se rinden. Me apego a lo que sé y pues no me ocupo de lo que no sé o de entrar en un proceso de aprendizaje que me saca de mi zona de confort. Me ato a mis certezas e incluso peleo y las defiendo y creo que mi potencial está determinado. En cambio, cuando la mentalidad es de crecimiento, vemos el fracaso como una oportunidad para crecer. De hecho, no le damos ese peso tan fuerte de que normalmente nos genera un temor al fracaso. Más bien, sabemos que todo es una sucesión de pruebas y errores para ir mejorando mis estrategias y enfocándome en mis resultados. Entonces, creo que puedo aprender a hacer cualquier cosa que yo quiera. No me siento definido o limitado, ¿no? Incluso en habilidades que pareciera de tipo físico, ¿no? Eh, tengo o no tengo oído musical. Hay gente que piensa, no, pues con eso se nace. Y si eres desentonado no puedes aprender. Eso es una mentalidad fija. Una mentalidad de crecimiento, pues si bien no tengo estas habilidades, las puedo desarrollar. Posiblemente no voy a llegar a ser el mejor cantante del mundo, pero sí puedo llegar a tener un oído entonado musicalmente hablando. Y así para cualquier habilidad que sea. No soy bueno en las ventas, me cuesta mucho trabajo los números, etcétera, ¿no? Los desafíos me ayudan a crecer, ¿sí?
O sea, veo los retos como oportunidades para mi desarrollo y para mi crecimiento. Entiendo que mis esfuerzos y actitud determinan mis habilidades, no lo que está sucediendo, no el entorno, eh, sino lo que yo haga con eso. La retroalimentación la veo como algo constructivo, porque me ayuda a ver puntos que no soy capaz de ver y me ayuda a esforzarme y crecer. Entonces, una gente con mentalidad fija difícilmente va a buscar apoyo, difícilmente va a buscar retos, mejor se va a encontrar, va a culpar a la afuera y a las circunstancias de todo lo que sucede en lugar de utilizar esto como una oportunidad. Y a la mentalidad de crecimiento le gusta probar cosas nuevas, eh, porque está viendo esto como un proceso de evolución constante. Como podrán ver, seguramente estarán de acuerdo conmigo, esto afecta a todas las áreas de tu vida. De hecho, es el componente principal del éxito o fracaso en tu vida, en todos los ámbitos de tu vida, en los negocios, en tus relaciones personales, tiene que ver con desarrollo de tu inteligencia emocional y matemática, o sea, no somos una entidad fija, sino siempre, permanentemente estamos en evolución. Y entonces vemos las circunstancias, el entorno, los retos como oportunidades para el crecimiento. Y esto nos genera mayor dedicación, mayor enfoque, mayor motivación. Procesamos nuestros sentimientos y emociones de una manera positiva. ¿Okay? Todo parte de esta situación. ¿Okay? Características de las mentalidades. Normalmente tendemos a gravitar sobre la misma mentalidad, ¿no? Las investigaciones de los científicos que han estudiado esto han encontrado que las dos mentalidades se encuentran casi con la misma frecuencia entre la población y que es independiente del nivel de habilidad, personalidad, educación o competitividad. Y a veces tenemos dos tipos de mentalidad para distintas cosas. ¿Sí? Puedo tener mentalidad de crecimiento en algunos temas y en algunos asuntos y mentalidad fija en otros. Aquí nada más es tomar conciencia que es lo mismo. ¿Sí? Y que si yo ya puedo exhibir mentalidad de crecimiento en algunos aspectos de mi vida, lo puedo trasladar a cualquier otro aspecto. Y también asignamos mentalidades de crecimiento o fijas a los demás y de eso depende la expectativa que tenemos de ellos. O no generamos ambientes o propiciamos espacios de crecimiento dentro de nuestras organizaciones como líderes. Y la buena noticia de esto es que esto se puede cambiar, ¿no? Es parte también del proceso de evolución y crecimiento. Y para cambiar algo, lo primero que tengo que hacer es hacerme consciente de ello. Entonces, ustedes pudieron identificar los diferentes aspectos que definen uno u otro tipo de mentalidad. Cuestiónense, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo soy como líder? ¿Cómo estoy actuando ante esta pandemia, ante esta crisis? ¿Sí? Posiblemente la crisis me llevó a un tipo de mentalidad por temor, por protegerme, que no exhibo normalmente. ¿Sí? Entonces, al hacerme consciente de esto y reconocer que tengo opción, porque yo no puedo cambiar algo de lo cual no soy consciente. Entonces, el objetivo de esta plática para mí es hacerles consciente que existe este tipo de mentalidades y que hagan un autoanálisis, un autodiagnóstico. O sea, más del 70%, 80% dijeron, esta crisis me ha afectado negativamente. ¿Ok? Reconozco que me ha afectado negativamente, pero me excuso en la pandemia, las circunstancias, ¿qué problemas había ya en mi negocio que yo no quería ver? ¿Qué decisiones no tomé a tiempo? ¿Sí? Ahorita la crisis me obliga, o no, simplemente meto la cabeza en un agujero, dejo que las cosas sigan pasando, espero que esto cambie. Esta crisis, como ya vimos, generó una nueva normalidad. No fue una crisis como las económicas, que tienen un impacto muy profundo y luego una recuperación relativamente rápida. Aquí el impacto es muy profundo y la recuperación parece ser bastante lenta o que va a tender a ser bastante lenta.
dependiendo del sector de la economía o de negocio, de giro que yo me encuentre. Hay negocios que ahorita, como esta empresa de todas las digitales que están manejando este tipo de plataformas para comunicarnos, todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con la mejora en las finanzas, etcétera, están teniendo muchísimo éxito. Hay otras industrias, otras empresas que están siendo muy afectadas por esto, pero aún así yo puedo tomar decisiones desde mi posición y a partir de ahí ver qué voy a hacer con ello. Entonces, piensa en una mentalidad de crecimiento y toma acción. Saber no es suficiente, todo parte de que sepas y tengas distinciones o conocimientos que te permitan actuar y definir estrategias que te hagan moverte hacia donde tú quieres. Para esto vamos a hablar de este concepto muy importante en el coaching, le llamamos el iceberg de la identidad. ¿Por qué es un iceberg? Porque así como los icebergs, hay una parte que está sobre la superficie, pero la mayor parte está bajo la superficie. Esto tiene que ver con nuestros resultados, nuestros comportamientos, nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, lo que nosotros observamos es el comportamiento de las personas, las acciones que llevan a cabo, las decisiones que toman y los resultados que obtienen. Al final de cuentas, cualquier estrategia que yo lleve a cabo, como hablamos en la fórmula del éxito, tiene que reflejarse en los resultados que estoy buscando. Si no, no es efectiva ni es eficiente. Entonces, para obtener buenos resultados, pues tengo que tener acciones y decisiones que me permitan llegar a ellos. Es el primer nivel de comportamiento del hacer para tener, ¿no? Pero sucede que por debajo del agua, y la proporción aquí es solo el 5% que está arriba, en este caso, es la parte consciente que nosotros podemos controlar de forma consciente. Pero más del 95 o el 95%, dicen los científicos que han estudiado todo esto, se encuentra por debajo. ¿Qué está debajo? Y todo esto está en mi subconsciente, ¿ok? Mis habilidades, mis creencias, muy importante, mis valores, ¿sí? Mi identidad, lo que yo creo que soy, ¿sí? Y esta es la parte donde para poder cambiar en el ser tenemos que trabajar, ¿ok? Porque si no, estamos como yendo en una embarcación con un piloto automático al que le queremos cambiar el rumbo, pero en el momento que soltamos regresa al mismo rumbo que tenía anteriormente. En la parte del subconsciente es un tema, pues es repetitivo, es habitual, es automático y muchas veces no me doy cuenta de ello, ¿no? Entonces, esta es la parte complicada tal vez en la que yo tengo que enfocarme en los resultados y los comportamientos porque es lo que me refleja lo que está aquí abajo, ¿no? Es como lo que me da la pista y tengo que ser suficientemente honesto conmigo mismo para ver que si no estoy obteniendo los resultados que yo estoy buscando, pues sí puedo trabajar en mis conocimientos, en mis habilidades, pero principalmente tengo que trabajar en mis creencias, mis valores y mi identidad, ¿ok? Entonces, hoy más que nunca es sumamente importante trabajar más en nosotros mismos, ¿sí? Para poder identificar estas creencias que nos están limitando, esta identidad, este yo soy, esa vocecita que dice lo que yo creo que soy, ¿no? Y está también, y no podemos dejar fuera, porque es algo muy importante, el medio ambiente, ¿no? Y como un iceberg que se va hacia aguas cálidas y empieza a derretirse, o se va hacia aguas más frías y se congela más, el ambiente siempre nos afecta, ¿ok? En la medida en que nosotros lo permitamos. Al final de cuentas, siempre es una decisión, siempre es una elección que yo estoy tomando. Entonces, parte del liderazgo es ser un agente de cambio hacia el ambiente, hacia mi familia, hacia mis colaboradores, en mi empresa, en mi ámbito, ¿no? O sea, o me estoy yo yendo hacia la noticia catastrófica, estoy todo el tiempo metiéndome en estas circunstancias que no me ayudan. Para esto, pues vamos a repasar este concepto que manejamos mucho en Action Coach, el punto de poder, ¿no?
la decisión que yo tomo de hacerme responsable, hacerme dueño de mi destino, porque es la única manera en que yo puedo empoderarme. De otra forma, estoy operando desde abajo, del punto de poder, culpando a los demás, a las circunstancias, dando excusas o de plano estando en una negación. Para lo cual, les quiero dejar estas reflexiones finales, ¿no? Uno, no pelees contra lo que es, estás donde tienes que estar, aunque no hayamos escogido esta situación, ¿sí? No puedes controlar lo que sucede, pero sí qué haces con lo que sucede, desde qué lugar lo ves, cómo lo interpretas, para qué lo utilizas, ¿sí? Enfócate en lo que puedes controlar y lo demás, confía. Hoy más que nunca no cambies tu meta, cambia la estrategia, no cambies el objetivo, ¿sí? Sino permítete reinventarte, pivotear, buscar nuevas opciones, trabajar en nuevas estrategias, pero también en nuevas creencias, en una nueva identidad a través de tus afirmaciones que te permitan poderte convertir en la persona que tienes que ser y llevar a tu empresa a lo que tiene que ser para solventar esta situación, esta crisis que va a pasar, ¿no? No desees que la vida sea más fácil, desea tú ser mejor, como decía Jim Rohn, y trabaja más en ti que en tu negocio. Y saber no es suficiente. Hoy les estoy compartiendo estos conocimientos, pero como propugnamos en Action Coach, hay que actuar, ¿no? Entonces te dejo estas dos preguntas finales. ¿Dónde van a estar tú y tu negocio después de esta pandemia? Te aseguro que depende en la mayor parte de ti, efectivamente. Tu ambiente, el tipo de empresa en la que estás, las circunstancias por las que estamos atravesando, todo eso nos afecta, pero la diferencia vas a ser siempre tú, ¿no? Y con esto te quiero dejar esta pregunta final. ¿A qué te comprometes a partir del día de hoy? Porque saber no es suficiente, hay que actuar. Con esto termino mi participación. Si nos quieren compartir sus compromisos, nos pueden poner en el chat, Edith, o abrir esto para alguna pregunta que nuestros asistentes nos quieran hacer. Claro que sí, aquí estoy esperando alguna pregunta. ¿Alguien quiere dejarlas aquí en la sección de preguntas o levantar la mano? Coach, ¿qué libro recomienda para reafirmar todos estos conceptos? Pues pueden empezar por el mindset del éxito de Carol Dweck. Ella es una de las autoridades, de hecho, la que acuñó este concepto a través de sus investigaciones y es una autoridad en este tema y también hay videos de ella en YouTube, en TED, todo sobre este concepto del mindset del éxito. Es el que les podría recomendar ahorita rápidamente. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta, coach. ¿Cuál es el peso de las habilidades contra la mentalidad? Eh, las habilidades no son suficientes si yo no tengo la mentalidad adecuada. Sí, definitivamente hay que desarrollarlas, eh, pero yo diría 80% mentalidad, 20% habilidades. Además, Excelente. cuando tengo la mentalidad adecuada como dueño de negocio, tal vez las principales habilidades que tengo que desarrollar son las de líder, de comunicador, tener la visión adecuada, porque yo siempre puedo rodearme de un equipo con las competencias y las habilidades necesarias. Eso parte también de mi creencia de si soy indispensable, tengo que hacer yo todo, nadie lo puede hacer igual que yo. Realmente me rodeo de personas mejor que yo para construir un equipo de alto desempeño, que ese es mi verdadero función y reto como líder. Excelente, coach. Muchas gracias. No tengo por acá otra, solo agradecimientos, felicitaciones, que los ha dejado sin palabras.
Muchas gracias por las reflexiones. Prácticamente agradecimientos. No hay otra duda como tal. No sé si alguien quiere levantar la mano para abrir su micrófono y hacérsela directamente. Ahí siguen estando puras solamente felicitaciones. Aquí tenemos otra. ¿Qué hacemos con la resistencia al cambio? Bueno, eso siempre va a existir. Es una tensión, ¿no? Es una paradoja. En Action Coach manejamos lo que es la fórmula del cambio. Siempre para que cambiemos, tiene que haber una insatisfacción primero, ¿ok? Porque si no, permanecemos en automático. A esto le llamamos en el coaching quiebre también, ¿no? Y eso es lo que me permite poder entrar en el subconsciente y poder empezar a actuar desde ese nivel, porque si no, ni cuenta me doy. Y eso me genera una emoción. Hay que entender que las emociones son parte fundamental de este proceso. ¿Okay? Puede haber frustración, puede haber enojo, puede haber miedo, y eso no es negativo. Nosotros somos los que interpretamos las emociones de una forma negativa, pero las emociones tienen un sentido y una razón de ser. ¿Sí? Si yo entiendo esto y aplico esto de forma positiva y tengo una visión, ¿sí? Tengo un objetivo, por eso es importantísimo tener claridad de la meta, se genera una brecha, un gap entre la insatisfacción que yo tengo y la visión de lo que estoy buscando. Y eso es lo que me mueve. Si no, no nos moveríamos. Ese es el proceso para generar el cambio, la evolución, el aprendizaje, y todo esto son sinónimos. Es la forma en que el universo opera. En la naturaleza y en nosotros mismos no hay diferencia. ¿Ok? Y obviamente, al tener esto, pues tengo que ponerme en acción. ¿Sí? Dar mis primeros pasos y buscar algún tipo de soporte. Entonces, ese gap, esa brecha, esa energía que se genera ahí, tiene que ser suficiente para que yo pueda pasar por la resistencia. Hay personas que tienen niveles de resistencia, umbrales de resistencia mucho mayor, ¿sí? Eh, Depende mucho de su historia de vida, depende mucho de su perfil de comportamiento. Tenemos una herramienta, el perfil DISC, que nos ayuda mucho a entender esto. Hay gente más arrojada, más echada para adelante, hay gente más conservadora, más analítica, que analiza más las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es entender quién soy y es entender cómo puedo manejar estos procesos. Tengo que convertirme como líder de mí mismo y de mi equipo. Primero, no puedo liderar a nadie si no soy capaz de liderarme a mí. Decía Stephen Covey, ¿no? Primero la victoria privada y luego la victoria pública. Y sí, es natural, es un proceso natural. Lo primero es la negación. Por eso no puedo jugar abajo del punto de poder. Tengo que confrontar, tengo que ponerme como protagonista del juego, ¿sí? Y no víctima de él, y afrontar las circunstancias que estoy viviendo. Y entonces sí tengo oportunidad, ¿no? Para poderme salir de esa famosa zona de confort y entrar a una zona de crecimiento, ¿sí? Que me permita evolucionar. Y ese es el proceso. Cuando lo entiende uno de esta manera, cuando tiene estas distinciones, lo puedes procesar de forma diferente, puedes acompañar a la gente de forma diferente, ¿sí? Y cambia por completo la naturaleza de tus decisiones y el proceso que estás siguiendo. No sé si esto responde a la pregunta. Excelente, muchísimas gracias, coach. Pues siguen aquí los agradecimientos y lo oportuno de sus palabras, el momento y la reflexión que deja. Así que pues estamos en tiempo. Pues muchísimas gracias, coach. Muchísimas gracias a todos los que hicieron favor de conectarse el día de hoy. Los invito a este ciclo de conferencias de septiembre que la franquicia ha preparado para ustedes todos los martes a esta hora de septiembre, el día 8, 15, 22 y 29, de 8:30 a 9. Vamos a tener la próxima semana a mi querido amigo coach Alberto Vieira de México con la conferencia El sentido del ocio. El 15 de septiembre
al coach Julio Angulo de México también con control interno y auditoría. El 22 de septiembre al coach Sebastián Huchik con la conferencia El Foco en la Planificación. Y el 29 de septiembre, último martes del mes, a mi querido coach Luis Felipe Valdés de Chile con el presupuesto para el año después de puntos suspensivos, después de pandemia, ¿no? Muchísimas gracias, Edith, por tu apoyo. Muchas gracias por conectarse. Sigan conectados a estas conferencias que Action Coach ha preparado para ustedes de gran valor para apoyarlos durante este proceso. Y recuerden que dónde vas a estar tú y tu negocio después de la pandemia depende en un 80% de ti, si no es que más. Excelente, coach. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Edith. Muy buen día.